Secretario, y si ustedes hablaron precisamente de lo del INE y las dudas que hay con todas las iniciativas del Ejecutivo. Bueno, fue una muy buena reunión de trabajo que es inédita, que se programó para dialogar, para trabajar en la Junta de Coordinación Política. Se quedó la expectativa de futuras reuniones con él y con otros funcionarios federales. Ahora, usted me hablaba, por ejemplo, del INE. Nosotros hemos manifestado que sería bueno llegar a un acuerdo, pero también quedó claro de que si no es así, pues iremos a la insaculación, que en el PRI esperamos se haga acá y no en la Corte. Recuerden que hay dos momentos. Entonces, eso fue lo que se habló. Muy breve en ese tema. Más bien fueron otros temas como el cabotaje, donde se quedó de hacer una pausa para reflexionar este tema. Se agregaron otros en materia de aeropuertos, seguridad, digamos que el maltrato que mucha gente siente al momento de acceder en las revisiones. Se platicó sobre la famosa TUA, de que hay aeropuertos con finanzas muy sanas, pero que en algunos casos el boleto cuesta el 70% de la TUA. Y obviamente eso pues va en perjuicio del usuario, y que el usuario confunde eso con el costo del boleto del avión. Se habló también de lo errático que está resultando muchas salidas de los aviones. Se habló en esa materia de hacer un espacio para dialogarlo y de que seccionáramos las votaciones, porque en algunas, tal vez algunos legisladores opositores estén a favor. Se habló de la necesidad de aumentar los lugares de destino y de salida de los aviones. Ese fue un tema. Otro tema que se habló y fue la convocatoria inicial fue el artículo 33, la necesidad de quitarle anacronismos y poderlos actualizar. Todos los partidos de alguna manera están de acuerdo en quitar esos anacronismos. ¿México daría los votos de mayoría? Lo vamos a discutir, pero lo que yo sentí ahí es que todos los partidos manifestaron la necesidad de quitar algunos anacronismos que son propios de nuestra historia. También se habló de otros artículos. Este artículo donde se le quita la ciudadanía, o se le suspende la ciudadanía, se le suspende a quien sea considerado que esté en vagancia, que esto pues lo que hace es tener un aspecto discriminatorio en la Constitución. También se habló de la posibilidad de eliminarlo. Se habló de la posibilidad de disminuir la edad para ser diputada o diputado a los 18 años. ¿Es una propuesta de Morena? Y del PRI. El PRI. Y hay varias, y a lo largo de la historia ha habido varias. Pero todas esas serían reformas constitucionales que ya van a empezar a procesar. No, se habló de la posibilidad de verlas, ¿verdad? De estudiarlas. Ahí hay una iniciativa del PRI. Se habló de la importancia de evitar que el narcotráfico entre en las elecciones, que ese es un problema. Y ellos ya aceptaron eso, Morena lo acepta ya discutir ese tema, que es un tema de Va por México. Ese tema lo aceptaron discutir, el de crear algún tipo de norma, no me diga cuál, eso estaría en discusión, para evitar de que el narcotráfico entre en las elecciones. Se estaría tomando en cuenta que reformarse la Constitución ahí, ¿verdad? Mira, no se habló de llegar a esos extremos, se habló de dialogarlo y de platicarlo y de discutirlo. Tampoco se pusieron tiempos para nada. Pero forzosamente tendrían que reformar la Constitución. ¿Para cuál? Para lo del crimen organizado. No necesariamente, pero lo mejor sería buscar una fórmula para evitar que el crimen entre. La propuesta que nosotros presentamos, que yo presenté, tiene en legislación secundaria y en constitucional. Pero sí cabría la posibilidad de anular comicios si se comprueba la intromisión. Sí, claro. Eso es lo importante. Eso es lo importante. O sea, es anular una elección si se comprueba que entró el crimen organizado. Pero hay otros dispositivos, por ejemplo, de leyes secundarias, de que el INE pueda hacer estudios sobre zonas de riesgo, como las que están presentando en varias partes del país. Se hablaron de una buena relación entre el Poder Legislativo por conducto del señor secretario de Gobernación. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue una muy buena reunión de trabajo. ¿Se acabó la era del hielo del Ejecutivo para la oposición? Yo creo que hoy inauguramos un muy buen diálogo
con la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de llevar la relación con nosotros. Y creo que fue una muy buena reunión de trabajo, en muy buenos términos, mucha cordialidad. Estos temas que hablaron estos temas que hablaron la Secretaría de Gobernación y la Junta de Coordinación Política, ¿serían para abordarlos en lo que resta de este periodo de sesiones? Esa es una. Y se mencionó algo sobre todas las irregularidades que se están denunciando en el examen para los aspirantes a 4 consejerías del INE. No se habló de eso. De esto último no se habló. Yo le puedo agregar la postura de nosotros, del PRI, es de que pueda ser una mujer la presidenta del INE, más allá de este tema que traemos con el tribunal. Ustedes se fijan que el tribunal dicta sentencias ya cuando nosotros tomamos resoluciones, pero eso no quiere decir que no pueda ser una mujer. Nosotros lo veríamos bien. Pero se puede colar un hombre. Respecto a las irregularidades en el proceso continuador. No se habló de eso. No se habló de eso. Solo lo de cabotaje, que va a haber un tiempo, una pausa. ¿Cuánto es esta pausa? Estos días para analizarlo. Hay especialistas en todos los partidos. O sea, ¿sí lo van a separar ya de lo que es el resto de la reforma para recuperar No, no se tomó ese acuerdo. Se habló sobre la posibilidad de seccionar las resoluciones. Algunos diputados hablamos sobre la importancia de revisar el régimen de los aeropuertos, porque están incrementando mucho el costo de los boletos. Hablamos sobre la falta de tecnología en algunos de ellos, que hacen intromisión o invasivos en los pasajeros, ¿no? De eso fue lo que se habló, y sobre la seguridad. Diputado, a mí me gustaría saber si no hay una contradicción con la cuestión del artículo 33. Por un lado se pide no intervencionismo para México, pero se abre la posibilidad de que se manifiesten los extranjeros, que tengan libertad de manifestación. ¿No podría ser ahí una puerta de entrada para que haya un intervencionismo? No, mira, son dos cosas muy distintas. Que alguien se pueda manifestar acá en este país es una cosa, que hay un riesgo de seguridad nacional, ahí sí amerita la deportación, obviamente previa audiencia. Y en los términos del artículo 1 de la Constitución General de la República, sobre todo de los derechos humanos, yo creo que ya hay un anacronismo. Ahora, un tema distinto es de que nosotros estemos supeditados a otra potencia para realizar lo que nosotros acá, nuestra soberanía nos dicte. Son dos cosas distintas. Oiga, en ese sentido, ¿respaldan al presidente? Hablando de contradicciones, digo, los extranjeros podrían inmiscuirse en asuntos políticos, esa es la realidad. Pero ahí no dice inmiscuirse, dice manifestarse. Manifestarse. Que es distinto. Ok, aquí las leyes electorales prohíben incluso que el sector privado se pueda manifestar a favor o en contra de algún político cuando haya campañas, incluso, o previo a... No, es cuando es pagar publicidad. No es una reforma a modo para... le estoy hablando de manifestarse, de hacer opinión. No, pero la prohibición que tenemos... La prohibición que tenemos ahora mismo es de que no puede haber aportaciones de la iniciativa privada, y eso estoy de acuerdo. Y de que las entidades, personas morales se puedan manifestar, pues todos estamos de acuerdo. Ahora, en cuanto a los ministros de culto, hubo dos opiniones ahí distintas, pero no fueron motivo de acuerdo, no hubo acuerdos en eso. ¿Cuándo se van a volver a reunir y cómo van a hacer reuniones para definir cada tema o cómo quedar? No hubo un acuerdo para una próxima reunión en específico, pero sí la posibilidad de seguir trabajando y de incluso vinieran otros funcionarios públicos. Más allá de la reunión que tuviera la Secretaría de Gobernación, ¿cuál es su postura respecto a las irregularidades que están denunciando en Twitter los participantes del proceso? Porque pareciera que el tribunal los dejó sin dientes a la Popo o sin autoridad para supervisar el trabajo que está realizando el Comité Técnico de Elección, y de momento pues está llenando de... ¿Va a ser aprobada la reforma? Esto en riesgo el proceso de selección o hacerlo cuestionable por la observación que nos hacen de exámenes, los trabajadores Si alguien siente que fue lesionado, sí podrá llegar a los tribunales. Uno, lo cierto es que el procedimiento está en la Constitución. O sea, si es ilegal, no es ilegal, está en la Pero Constitución. se quejan de que no les dieron el tiempo para revisar sus exámenes. Falló el sistema. Que protesten, que se vayan a los tribunales. Pero entonces, ¿va a ser ya un proceso impugnado de PEAPA? Pues no sería lo mejor, pero pues es lo que las salidas que le da la ley son así. El PRI respalda el proceso. Nosotros no vamos a manifestarnos al respecto de eso.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que no esté en la Constitución. Es hasta que vean cómo quedan las quintetas para que se vea Yo si creo que hay que hubo ver las quintetas. Si es que llegamos a ese proceso. Varios partidos hablaron de la posibilidad de llegar a acuerdos. El tribunal les amarró pero, las manos. pero Yo no. sí habrá posibilidad de un acuerdo, así como El están las tribunal cosas. les amarró las manos porque ustedes iban a tener informes de cada etapa de proceso y de repente el tribunal les dijo, no, Sí, ustedes cambió la convocatoria inicial. De la resolución del comité técnico se dará cuenta de que si hay irregularidades o no hay irregularidades. O sea, Eso, pero esos, ¿quién se puede doler de las mismas? Pues los que compitieron. Tendrían que impugnar. Coordinador, en cuanto al 3 de 3, ¿ustedes lo van a apoyar esta propuesta feminista? ¿Y no podrían ocupar la sesión para reforma constitucional del 33 para la del 3 de 3? No se planteó, pero nosotros estamos a favor de modificar y aprobar el Es 3 una de 3. ¿Se habló de cuándo El se va a PRI le votar en apuesta a comisiones, que la coordinador? reforma ¿La en 3 de contra... 3? ¿No y para cuándo? No. ¿Para qué fecha le apuesta el PRI para que esta reforma, para evitar la injerencia del crimen organizado en los comicios, se concretice, se materialice? Porque digo, vienen las elecciones para 2023. Pues espero que sea lo más pronto Digo, posible, 2024, que pueda entrar en vigor ahí. estarían dispuestos a que fuera leyes secundarias y descartar la parte de su propuesta. No hay que adelantarle, veamos cuál sería la posibilidad de acordar. ¿esta Pero, ley digamos- del DT para cuándo sería? La del 33. ¿Cuándo sería? No se fijó fecha. Pero esa es la prioridad del gobierno. Las prioridades, ¿cuáles son? Esa del 33 y Ellos lo de hablaron del cabotaje. 33, fue para lo que fue invitado. Pero ¿realmente es tan necesaria? Bueno, pues eso fue lo que ellos trajeron. De veras, eso es lo que les super importa. Bueno, para hablamos que- de muchas otras para cosas. Lo que hay que reconocer es la posibilidad que hoy hubo de diálogo. Eso es lo importante. Que vino un secretario dispuesto al diálogo, con muchas respuestas, con mucha disposición, un buen ejercicio propiciado entre la Junta y el secretario de Gobernación. Él ¿Cuál es la en lectura que le da a particular, usted de que haya venido, que se haya abierto? ¿Cuál es la lectura que le da a usted? ¿Que necesitan votos? Que necesitan votos, que necesitan... No, yo creo que un buen diálogo. Y sobre el INE, él habló en particular, dio respuesta sobre la insaculación, el secretario. No, él no. Ni siquiera, no deberían de tomar Pues es ya que el esa tema. parte es allá del comité técnico. Nosotros hablamos sobre estas reformas legislativas. Pero no tendría que ser un tema de importancia de si van a negociar o si quieren tener un acuerdo o no. Pero es en entre los Morena. diputados, no es con el gobierno. No, pues él es el que vino aquí a dar la línea de Ahora que hablamos, hubiera- no hubo línea. Sí, Dale en vueltas. Morena, o sea, cuando vino con Morena, él dio la línea de que hubiera Bueno, los de insaculación. Morena. Sí, exacto. Yo acá vi un buen secretario. La reforma del 33 no es una reforma con dedicatoria. Hemos votado todo en contra. Por eso, pero digo, Hemos hoy en votado día, todo en contra. pues al final de cuentas se rompió el hielo en la relación, Hemos votado todo en contra. pero entonces se rompió el hielo entre la relación, ¿no? Se rompió el hielo ¿Me permite una pregunta, por coordinador? un buen secretario. Como el buen secretario. Una pregunta, coordinador. El órgano interno de control del INE detectó irregularidades en combustibles, pagos de gasolina en el Instituto Nacional Electoral, y lo recuerdo a la Cámara de Diputados. No los conozco, déjame, me informo y te doy mi opinión, pero si hubo un exceso, De más de 400 por eso, millones si hubo un exceso y no es solventada, porque no sé si está apenas como un señalamiento, si no está solventado, pues tiene que ser castigado. Coordinadora, la reforma al 33 no tiene dedicatoria, no la ve la oposición como una dedicatoria a favor de algunos integrantes de Morena. No, son mexicanos. No, hay Los extranjeros, morenistas extranjeros que opinan frecuentemente sobre política y atacan a la oposición. Antes hubo un Ackerman, digo, ahorita está castigado, pero sí hay presencia, ¿no? Pero ha venido mucha gente, mire, vino Serrat, vinieron muchas gentes a hablar, vino Vargas Llosa. Son cosas. Oiga, pero no es temas de otro contradictorio, tiempo. o sea, puede vamos a ver qué se resuelve. puede alegarse libertad de expresión, pero pues para que después lo descalifiquen Pero mire, y lo quemen en Yo Palacio creo que lo Nacional. que es importante es, cuando hay un tema de seguridad nacional, se tiene que actuar. ¿Listo? Gracias. Nada más precisamente, ¿cuánto tiempo durará esta pauta? Pero es que mire, los trae como si fueran naranjas a todos. A ver, ¿cuánto tiempo estaría la pauta la pausa para lo del cabotaje? Una semana. O sea, Una semana.
¿Estaba plan para votarlo? Sí. ¿Cuándo? Bueno, una semana vamos a estar dialogando. ¿Con quién dialogarían? ¿A qué nivel? ¿Con el mismo secretario o van a llamar a...? O sea, podemos llamar a otros funcionarios. O sea, pero esa fue la petición del propio secretario. No de nosotros. Ah, ustedes se lo pidieron al secretario. Nosotros pedimos dialogar sobre el tema del cabotaje, pero además sobre otros temas de la aviación, los aeropuertos, el cabotaje, O sea, que las haya una túas. reforma seria. Sí, o cuando menos explorarla, porque al final del día, alguien que está en Piedras Negras hoy no tiene manera de venir acá a la Ciudad de México. Claro. Cuando hace unos meses teníamos línea aérea. Saltillo hoy no tiene líneas aéreas. Entonces nos interesa todo el tema. Entonces, ¿estaba previsto votarse en los próximos días? Pues yo supongo que sí. Está discutiéndose ya en... Y hablaron de la ley de CONACYT, de la licencia. No, pero vino la Sí, directora. pero con ella que les expuso su súper. Una buena plática sobre marxismo. Hugo. En serio. Sí, no lo dudo, No, pero en serio. sí, pero entonces van a sacar esa reforma morena. No, nosotros vamos a analizarla bastante. Ahí no tenemos... No se ve que la quieran todavía sacar. No, Porque las importantes es la de aeropuertos y la de aviación civil. Esas son las dos Me supongo importantes. que sí. Pero todavía no avanzan. Cabotaje lo encorchetan. sí está para esperarse un rato. Entonces, ustedes como oposición pidieron que se pospusiera. No, pedimos dialogarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas. En el tema de la aviación hay muchos temas. Hoy tenemos muchas ciudades que no están comunicadas, hay alto costo de los boletos, hay molestias con los aeropuertos en los ingresos, hay temas de seguridad. ¿Y el secretario de Gobernación aceptó? Sí, claro. Buen diálogo y un buen entendimiento con él.